Esta clase, que es la clase número 7, lo que vamos a dar es de resolución digital, muestreo o sampleo de Nyquist. Digo sampleo porque es como un anglicismo y lo voy a usar bastante por comodidad y porque es de la práctica. Sampleo de Nyquist, cámaras y después multicolor imaging. Entonces, básicamente, esta charla la estructuré en 3 partes. Me pueden interrumpir cuando quieran y hacer preguntas, pero más o menos voy a hacer como 2 pausas, en realidad entre medio, después de la parte 1 y después de la parte 2, y bueno, después al último lo abrimos para más preguntas, pero si quieren preguntar alguna cosa después de la parte 1, de la 2, porque ahí saltamos con otro tema similar, esa va a ser la estructura. Y básicamente lo que vamos a hacer es ir desde los fotones hasta los bits, o sea, desde la luz hasta las imágenes que vemos en la computadora. Y ahí adentro vamos a ver un poco de sensores, cómo se transforma el fotón a la corriente eléctrica, que después se transforma a un valor de bit en la computadora. Entonces, los objetivos básicamente para esta clase van a ser entender un poco los conceptos de resolución espacio-temporal, que es un poco de resolución que ustedes ya vieron, repasar eso, ver el valor de frecuencia óptimo, dónde se da, reconocer las operaciones en diferentes cámaras, cómo se hace el sensado y finalmente diferenciar un poco sobre el imaging monocromático y el imaging de color. Entonces, en la parte 1, que vamos a hablar de resolución y el teorema de sampleo, teorema de muestreo, lo que empezamos definiendo un poco lo que es la resolución que ustedes habían visto, ¿no? Que es la menor distancia donde yo puedo reconocer, diferenciar 2 componentes o 2 entidades. Entonces, creo que vieron este dibujito, ¿no? Se van acercando y llega un momento que yo ya no puedo diferenciarlos. Este tipo de fenómeno fue descrito por Airy, que fue un matemático y astrónomo. La astronomía tiene mucha relación justamente por la formación de imágenes con la microscopía en el siglo XIX, entre 1800 y 1890. Lo que hace es describir, básicamente describe cómo es el patrón de interferencia de la luz en el plano, y lo que se forma justamente es esto que se ve acá, es un disco central que contiene la mayor cantidad de luz, ahora lo voy a mostrar mejor, y después tiene los patrones de discos concéntricos, ¿tá? Donde se va como difumando porque va perdiendo energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una muestra de verdad, ¿no? Si yo tengo un punto en el espacio, una vez que pasa la luz a través de él, el patrón, esto es lo que la imagen visto de arriba, que es la imagen de anterior, esto es la realidad, en realidad, lo que está pasando. Yo voy a tener un 80% básicamente de la señal o de la luz en el disco central. Después empiezan a aparecer los discos concéntricos, que tengo interferencia destructiva y constructiva, ¿no? Donde hay luz y donde no hay, de cierta forma. Tengo el primer mínimo de interferencia, que sería el primer disco blanco, después el segundo máximo de interferencia, donde hay más luz, pero menos que acá adentro, y así sucesivamente, un patrón, entre comillas, sería infinito. Esto también se conoce, y es el término que utilizamos, se llama Point Dispersion Function, que es la función de dispersión de punto, justamente porque lo que hace es describir cómo se dispersa la luz de un punto. ¿Qué es lo que pasa entonces de la relación entre la difracción y el color? Porque bueno, en realidad nosotros tenemos el espectro visible, tiene diferentes longitudes de onda, tiene diferentes colores, ¿tá? Y ahí, bueno, pasa algo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si yo tengo una luz, por ejemplo, una onda azul que pasa por una rendija y se difracta, se va a formar ese patrón de interferencias, y cuando la longitud de onda empieza a aumentar, el disco del centro empieza a ser mayor, porque el radio de la dispersión es mayor. Entonces, lo que está pasando, si yo tengo el mismo tipo de patrón, pero diferentes longitudes de ondas, ese disco, como va a ser mayor, yo no empiezo como a perder resolución, porque se empiezan a chocar de cierta forma. O sea, decirlo como a grosso modo es eso. Entonces, la longitud de onda, por ejemplo, de los rojos va a tener un patrón mucho más grande que los azules, que estaría como del otro lado del espectro, ¿no?
Y eso en el caso, visto el plano y en el ejemplo anterior del 3D, lo que observamos es eso justamente. Si yo tengo el patrón, ¿no?, de, por ejemplo, de los lilas hacia los rojos, esa función de dispersión se empieza a agrandar. El radio de este círculo va a ser mucho más grande que estos acá. Entonces, lo que se estableció para poder tener un criterio, para poder decir, bueno, definir la resolución, poder decir cuándo yo los puedo empezar a identificar debido a ese problema, ¿no? Porque los rojos, por ejemplo, como que se chocaban o se entrelazaban más rápido de cierta forma. Es el criterio de Rayleigh, que ustedes también lo vieron, ¿tá? Que básicamente lo que les dice es que yo los voy a poder diferenciar, o el límite para poder diferenciarlos va a ser cuando el máximo... el primer máximo de la muestra 1 se encuentra con el primer mínimo de la muestra 2. Cuando yo estoy de ahí para afuera, yo los puedo diferenciar. Eso se ve en este caso. Yo tengo un objeto, esta es la PCF, básicamente como yo voy a ver la imagen. Acá tengo dos, se empiezan a acercar, ¿tá? Se empiezan a entrelazar de cierta forma, ¿no?, máximos y mínimos, hasta que yo llego al valor de resolución o al criterio de Rayleigh, donde acá se ve bastante junto de cierta forma, pero acá es el caso límite donde yo podría aún diferenciar estos dos casos. En este caso es lo mismo, es un caso práctico, de una imagen. En el A yo tengo una componente sola, que es esta de acá. En B yo tengo dos componentes que están en el límite del criterio, si lo ven acá, o sea, yo tengo el máximo de está junto con el mínimo. Si, por ejemplo, se empieza a mover más para acá, ya no lo voy a poder diferenciar. Si se empieza a mover más para allá, que es lo que estaría pasando en el caso de la C, se empiezan a separar justamente ese límite y ahí están bien resueltos de cierta forma, que es esto que se ve en la imagen acá. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué pasa con el color? Que es un poco lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Va a aumentar la longitud de onda, va a disminuir, entonces, ¿qué pasa en esos casos? Lo interesante es ver acá que, por ejemplo, si yo tengo una menor longitud de onda, por ejemplo, acá estoy bien abajo en los violetas, el criterio lo que me dice que la distancia mínima anda alrededor de, por ejemplo, 2,4 micras, para yo poder diferenciarlos. Una vez que va aumentando la longitud de onda, ¿no?, voy pasando azules, verde, amarillo, rojo, hacia los rojos, las longitud de ondas mayores, esa distancia, como es mayor, o sea, como el radio es mayor, la distancia tiene que ser mayor. Entonces, ¿qué es la conclusión de esto? La resolución disminuye si aumenta la longitud de onda. ¿Se entiende, no? Disminuye porque yo necesito más distancia para poder resolverlo, para poder diferenciarlos. Hay esto queda acá nomás, pero esto es un tutorial, se lo puedo abrir, de size, que está muy bueno porque cuando quieren comparar o calcular este tipo de cosas, le pide los parámetros, la distancia entre las dos componentes, la longitud de onda que tienen y le simula, como lo van a ver. Y ahí pueden variar la apertura numérica, la separación y la longitud de onda, o sea, los colores de cierta forma. ¿Sí? Claro. No, esa ya es la emitida. Sí. Entonces, ahora queremos formalizar esto, ¿no? O sea, que de cierta forma yo quiero cuantificar y darle un valor a eso, una ecuación, que más o menos es lo que estaba comentando de ese valor de resolución, como en el caso anterior, ¿no?, que decía 2,4 micras, 4 con algo. El primero que hizo eso fue Abbe, Ernest Karl Abbe, que era un físico y matemático aplicado, trabajó mucho en estas áreas junto a Carl Zeiss en Alemania, y ellos, o él principalmente, dio la primera fórmula teórica de resolución, que es esta acá abajo, ¿no? La distancia esa se relaciona con la longitud de onda, el índice del medio y el seno del ángulo, donde el ángulo es la apertura angular. Hoy en día, en el caso de los microscopios, la fórmula que nosotros utilizamos para la resolución está dada de esta forma, que es casi lo mismo, ¿no? O sea, tiene una constante por la longitud de onda de la luz, y en el cociente la apertura numérica que tenemos en cuenta
es la del objetivo que estemos usando. Que en este caso hay dos, una es la del condensador y la otra es la del objetivo. Algunas cosas prácticas para comentar, generalmente a veces, no siempre, pero se toman en cuenta como iguales estas, o sea, cuando se construye el lente, y a veces puede que vean, por ejemplo, solo sobre el NA o 2 por NA. Bueno, acá lo spoileé, lo iba a preguntar, pero no depende de la magnificación. Si ustedes ven, yo tengo un lente de 4x o de 63x, ese valor de cuánto yo magnifico la muestra no está en la ecuación de la resolución. Entonces, la resolución no está relacionada con la magnificación del lente. Que capaz que eso a veces puede ser algo antiintuitivo porque uno piensa que le daría más resolución y no. Acá hay una tabla nomás que quería para mostrarles. Si ustedes tienen, como les decía, ¿no? Un NA, este es el NA total del cociente, 0,95 de ese lente, un lente X, y varío la longitud de onda, o sea, tengo básicamente diferentes colores, ¿no? Estoy de los casi ultravioleta, los violetas, hasta los rojos, infrarrojos. La resolución varía, ¿no? Es mayor cuando la longitud de onda es menor, porque la distancia es menor, entonces la resolución es mayor, y la resolución disminuye, o sea, necesito una distancia más grande para diferenciarlos con longitud de onda mayor. Estoy repitiendo un poco lo que decía y dándoles un ejemplo, ¿no? Para un cierto lente con esta amplitud, numerical aperture. Entonces, una vez que tenemos el criterio establecido y que estamos como con la señal, que en este caso es la luz, la segunda parte de esto es entender cómo yo puedo reconstruir esa señal. Y para eso es donde entra justamente el teorema del sampleo. El teorema del sampleo, que fue descrito por Nyquist y Shannon, que eran ingenieros eléctricos y matemáticos aplicados. Ellos desarrollaron toda la teoría de la información, de cómo represento la información cuantitativamente, allá por el siglo pasado, y establecen un teorema que me asegura que yo puedo reconstruir una señal, si se cumple una cierta condición, que en este caso es que la frecuencia con que yo muestreo, ahora lo voy a explicar mejor, pero la frecuencia con la que yo muestreo es al menos el doble de la frecuencia máxima de una señal. Por ejemplo, un electrocardiograma, o sea, que es un tipo de señal, yo necesito una frecuencia que sea del doble de la frecuencia fundamental para poder obtener y reconstruir esa señal. Un ejemplo muy sencillo es, si yo, por ejemplo, quiero ver hacer un muestreo de personas que están saliendo por una sala, si cada persona sale cada un segundo y yo vengo y miro cada 20 minutos, yo voy a perder mucha cantidad. Entonces no puedo tener como una idea de cómo es esa población. Entonces muestrear es eso, es agarrar muestras, justamente, ejemplos cada periodo, o sea, con una cierta frecuencia. Este es el ejemplo que estaba describiendo en el contexto de una señal, justamente. Yo tengo la señal azul, que es la señal que quiero reconstruir o que quiero censar. Yo la muestreo con el doble, más del doble, perdón, 2.6 por la frecuencia, entonces la puedo reconstruir bien, que son los puntos rojos. Acá estoy en el caso del límite, también la sigo reconstruyendo, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo empiezo a bajar esa frecuencia? O sea, agarro menos cantidad de puntos. Pierdo información. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de reconstruir el azul, voy a tener otro tipo de señal, que puede ser muy diferente, como en este caso. Yo acá bajé, ¿no? En vez de estar de 2, estoy en 1,4 por la frecuencia máxima, y como ven, lo que termina formando es otra sinusoide, o sea, otra señal, la verde, que es bastante diferente. Y si la sigo bajando, o sea, sigo perdiendo cada vez mayor los datos. Entonces, en el contexto nuestro, de la imagen, nuestra señal es una imagen. Es una imagen, la señal anterior tenía una dimensión sola, nuestra señal es más compleja. Es una imagen que tiene dos dimensiones. ¿Cómo es la estructura de una imagen digital? La estructura de una imagen digital básicamente es una matriz en escala de grises, donde cada valor de gris se le asigna un valor. Por ejemplo, básicamente las escalas van de 0 a 255 a 4020 y algo. Y yo tengo, cuanto más bajo, más negro, ¿no? El 0 sería el negro puro, y más arriba, más blanco, más brillante.
Ahora en el contexto de la microscopía, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es la relación de la frecuencia, el teorema de sampleo con la microscopía? Bueno, nosotros en la microscopía lo que hacemos es adquirir una imagen, básicamente. Y teníamos el criterio, teníamos el criterio de Riley, ¿no? de la resolución. Y lo que me está diciendo, lo que sabemos es que si yo muestreo alrededor de 2,3 veces la frecuencia máxima de la imagen, yo voy a poder reconstruir. O sea, la frecuencia máxima es esa distancia, básicamente, del círculo, del Lady Disk. Si yo lo muestro con 2,5 al menos, yo puedo reconstruir ese y poder diferenciarlo de los demás que estén. Un criterio práctico después en la práctica es decir, bueno, lo voy a redondear a 3, porque 2,3 píxeles no tengo. 3 píxeles sí tengo, ¿verdad? 3 píxeles enteros. Entonces tomar ese radio o que el disco me entre en un cuadradito de 3 por 3 píxeles. Eso es práctico nomás. Algunos ejemplos de cómo se ve esto. Por ejemplo, si yo tengo con lente de 4x, una apertura numérica de 0,2, la resolución es 1375 nanómetros. El tamaño óptimo más o menos que yo debería tomar o setear, tener en cuenta de que ande en unos 458 nanómetros cada píxel. Si yo multiplico eso por 3, me está diciendo que el círculo de Lady Disk me va a entrar después en este tamaño. Bien. Ahora, la última parte de la reconstrucción de señales, o los dos últimos temas que queremos entender, es el sobresampleo y el subsampleo. Este primer problema, que es lo que les mostraba antes, ¿no? Con la sinusoide aquella verde, que yo no reconstruía toda la señal, lo que se llama undersampling, lo que me va a hacer es que yo termine adquiriendo, como en este caso el azul es lo que yo quiero, la frecuencia es muy baja, entonces reconstruyo una señal que es totalmente diferente, eso no está bien. Pero cómo se ve en el contexto de nuestras imágenes, en realidad, ¿no? Esto es un poco lo que les explicaba. Yo tengo un Lady Disk que tiene un radio de 0,4 micras. Si yo divido esto entre 3, el criterio anterior me da alrededor de 130 y algo, 0,130 y algo micras. Y acá estaría como en el límite, o sea, de acá para arriba, yo puedo ir mejorando la resolución. Si yo tomo mucho menores, nada, no lo voy a poder reconstruir. Este valor en realidad acá, solo para hacer la aclaración, está con 2,3. Está como que el valor teórico mismo, no el 139. Y nada, si yo después tomo valores más grandes de píxel, o sea, es lo que les comentaba, no estoy metiendo el disco entero en al menos 3 píxeles acá, lo que me está pasando es ese efecto anterior, el undersampling. Y lo que va a pasar en las imágenes, acá, claro, no se nota tan bien justamente por el tema del proyector y todo, pero lo que está pasando es que hay como un blur, ese difumado, y bueno, baja mucho la calidad. ¿Qué es lo que pasa después? Se empiezan a aparecer artefactos en las imágenes, que eso es lo que se conoce como el aliasing. Si yo tengo... dentro de imágenes tengo como estructuras de alta frecuencia, eso quiere decir que varía muy rápido. Por ejemplo, en el mantel acá o en el pantalón de la chica, yo tengo es como a rayas, ¿no? Negro, blanco. Eso es alta frecuencia, yo estoy variando muy rápido los valores. Si yo muestreo con algo de muy baja frecuencia, cuando yo estoy reconstruyendo eso, me pasa como el efecto aquel de la blanca, que paso todo por arriba y reconstruyo algo muy mal. Hay casos que este tipo de cosas, los detectores, ¿no? Cuando hago la imagen y todo, me termina generando efectos como lo que se ve acá está más grande, que básicamente me distorsiona el aliasing, me termina distorsionando todo el parámetro, toda la estructura. Que es lo que se ve, por ejemplo, acá las rayas, estas negras y blancas, van como en esta dirección, y acá me termina generando un patrón totalmente diferente. ¿Cómo se ve esto en el caso nuestro de microscopía? Bueno, busqué imágenes, no hay, porque se ve que cuando uno lo hace, lo tiene en cuenta, así que podríamos hacer un atlas en algún momento con los errores, pero en este tipo de imágenes puede pasar ese tipo de efecto. No sé si alguien me puede decir en qué casos. Hay 3 estructuras básicamente tenidas ahí, ¿no? Los microtúbulos, la actina y los núcleos. ¿En qué casos se podría ver más que pase ese tipo de efecto que mostró recién? Bien. Ahí va, exactamente. Principalmente ahí, porque justamente están variando
bastante, hay una variación de alta frecuencia, ¿no? Pasando de rojos a verdes, y también tiene una estructura bastante similar como aquella de rayitas, y ahí puede verse ese tipo ahí podría pasar ese tipo de efectos si yo no tuviera en cuenta el criterio anterior. Y la otra magnitud que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos imágenes es el tiempo, justamente. Primero trabajamos con el espacio, ahora en el tiempo. Si yo quiero ver un proceso que lleva, no sé, segundos, minutos, biológico, y me pongo a hacer un video de eso, me puede pasar lo mismo, ¿no? Es un poco similar como el caso que decía del ejemplo que iba saliendo la gente. Yo tengo un proceso que, por ejemplo, tarda, no sé, 20 segundos o un segundo, y yo hago una imagen cada un minuto. Yo pierdo mucha cosa entre medio y no sé lo que está pasando. Entonces, en el video puede ser que hayan efectos, o sea, lo que yo quiero ver, que ya no lo esté viendo. Acá hay un ejemplo de esos aliasing temporal que se ve con el helicóptero. ¿Ven lo que está pasando? ¿Alguien se da cuenta? Claro. Parece, en realidad se mueve, si no, no estaría volando, pero justamente eso. ¿Y por qué pasa eso? Bien, ¿y vos qué me ibas a decir? Eso, ¿y la señal es? No, digo, ¿qué tipo de señal es acá? Son fotos, eso. O sea, está sacando fotos a una velocidad que no le da para ver cómo varían todas. Entonces, básicamente es como el ejemplo del video que decía recién, ¿no? O sea, estoy sacando fotos, no sé, capaz que cada 30 segundos y la hélice gira muchísimo más rápido, entonces yo no veo. Bien. Entonces, ahora, la contraparte de esto es el oversampling, o sea, sobremuestrear. Porque bueno, o sea, si yo no estoy muestreando lo suficientemente rápido, agarro y digo, esto es súper fácil, o sea, muestreo mucho más rápido, saco fotos muchísimo más rápido, achico el píxel muchísimo y eso queda perfecto. Está, bárbaro. Obviamente que no, porque no todo es tan fácil así en la vida. ¿Qué es lo que pasa con el oversampling? El oversampling va a generar otro tipo de problemas. Si yo estoy, en este caso, estoy en la frecuencia óptima, ¿no? de Nyquist, hago la imagen, y agarro y digo, no, ahora voy a samplear mucho más, voy a achicar muchísimo el píxel para reconstruir la imagen mejor. Bueno, eso me va a empezar a generar otro tipo de artefactos también y otro tipo de efectos. Capaz que no son, claro, tan apreciables en la presentación acá, pero para eso, cuantificarlo, por ejemplo, si yo tomo una recta para mirar el perfil de intensidad sobre esa recta blanca, lo que voy a ver, por ejemplo, en este caso, en la frecuencia de Nyquist, veo esta, la azul, la ven bien, ¿no? Por el contraste, bien, que tiene esta forma. Si yo empiezo a aumentar, o sea, tengo píxeles cada vez mucho más chicos, lo que me va a pasar acá, tengo mayor cantidad de píxeles, o sea, mayor cantidad de valores, pero va a llegar un momento que si yo lo aumento tanto, o sea, la frecuencia es tan alta, o sea, los píxeles son tan chiquitos, que me empieza a generar otro tipo de artefactos. Por ejemplo, cosas de ruido de alta frecuencia, que es lo que pasa en la roja y un poco en la celeste. ¿Se ve la celeste, no? Bien, que termina teniendo variaciones muy altas y eso tampoco es parte de la señal. Entonces, también lo que termina pasando es que yo puedo aumentar un poco más esto, obviamente porque el valor de Nyquist es un valor límite, irme un poco más para arriba, pero siempre teniendo cuidado que no me empiece a aparecer este tipo de artefactos. Por ejemplo, acá si yo lo aumento en la verde, ya lo duplico, lo triplico en este caso, yo obtengo una señal que es un poco mejor en realidad que la 3, se acercaría más a la señal ideal y por ahí me estaría quedando. O sea, si me sigo más, pasa este tipo de efectos. Y eso después acarrea otro tipo de problemas el oversampling, porque si yo tengo mayor cantidad de píxeles, ¿qué problema tengo en la imagen? Perdón, problemas en términos de, dice un poco acá, pero problemas en términos de tamaño y todo eso. Es más grande. O sea, está. Si yo tengo muchísimos más píxeles, es muchísimo más grande. Y si yo empiezo a escalar eso, o sea, no es que estoy hablando de algo de 10 megabytes a 20 megabytes, o sea, pueden pasar de imágenes de terabyte de tamaño, o sea, y eso me acarrea otro tipo de problemas. Por ejemplo, poder procesarlo, a veces no tengo poder computacional de procesarlo, no tengo poder para guardarlo, o sea, el storage no lo puedo hacer. Entonces, también, además de los problemas de construcción de la imagen, también me va a acarrear problemas en la parte de procesamiento después.
hacer oversampling, ¿no? Y por último, algo bastante interesante o importante a tener en cuenta es que si yo achico muchísimo el píxel, yo estoy excitando, o sea, estoy iluminando mucho más las regiones. Y eso lo que va a hacer es que va a ser mucho más fototóxico, porque estoy quemando más la muestra. Que eso, desde el punto de vista biológico, tampoco, o sea, no está bueno. En la última parte de esto, o sea, trabajamos con imágenes de 2D recién, yo les definí que era un estilo de, como era, que es una matriz con valores. La generalización de esto a un espacio más grande, o sea, por ejemplo, un espacio 3D, un volumen, es un voxel que lo que tiene en cada voxel, básicamente, tiene un valor también de intensidad y yo puedo reconstruir una imagen 3D de esa forma. ¿Para dónde lo tenemos en cuenta en nuestro contexto de la microscopía? Bueno, en la difracción en el eje Z, que no es lo mismo que en el plano. Si yo estoy en un volumen, el iris ya no va a ser circular, no van a haber patrones concéntricos circulares, sino va a tomar otra forma. Acá es una foto, ¿no?, del plano X con Z, y bueno, acá se ve la PCF, que es más como elíptica, y empieza a generar otro tipo de efectos también de la luz, justamente porque hay otro tipo de interferencias, y no esto tan así. ¿Qué tipo de problemas me puede dar esto después? Bueno, en los software lo que pasa es que yo puedo como achatar, o si yo no tengo en cuenta que la estructura del píxel no es cuadrada, me termina pasando este tipo de cosas. O sea, yo termino achatando todo, en cada píxel lo termino achatando en valores de intensidad y no lo veo. Los microscopios lo tienen en cuenta esto y lo hacen bien, esto es un comentario al margen. Algunos software no, simplemente es para tenerlo en cuenta, porque capaz que te puede pasar, yo hice un experimento, hice un volumen y todo, y después lo voy a procesar y digo, ay no tenía señal, no tenía nada, y no es eso. O sea, el efecto que me está pasando es un efecto ya de procesamiento, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas está bueno. Bien, si tienen alguna consulta, esa sería la primera etapa. Yo tomo un poquito de agua. Porque hasta ahí vimos un criterio para la resolución, o sea, de física, cómo se representa eso, el dato con una imagen en la computadora, pero entre medio de lo que es la luz y lo que es la imagen de la computadora, pasan cosas. O sea, se necesita sensar, se necesita medir eso, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Nadie tiene tipo preguntas o algo de lo anterior? Sí, adelante. Ahí va, sí. Entonces, vos mirás la resolución del lente y la dividís entre 3. Y ese valor se lo asignás, va a depender mucho del tipo de microscopio que uses, del software que tenga y todo, pero idealmente le dirías, sí, ten en cuenta un píxel que sea el tamaño de eso, ¿viste? Por ejemplo, 300 dividido 3, que te da 100, que el píxel tenga 100 nanómetros. ¿Bien? Eso. Bien, entonces en esta segunda parte de las cámaras, la cámara es el elemento sensor justamente, ¿no? Adentro de la cámara, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver dos tipos de sensores, los CMOS o SCMOS, que son Scientific Complementary Metal Oxidized Semiconductors, o los Charge Coupled Device, que son los CD. Este tipo de sensores, lo que subyace en realidad es el efecto fotoeléctrico. Básicamente, para decirlo muy grotescamente, se ilumina, llegan los fotones, eso de cierta forma se excita y se mueven los electrones. Es así. Ahora lo vamos a ver adentro porque eso está formado por otra unidad, que son los fotodiodos. Pero el efecto físico, de cierta forma, es ese, o sea, subyace a eso. ¿Qué es un fotodiodo? Bueno, el fotodiodo es el que se encarga de la conversión de esto. O sea, porque yo tenía luz, o sea, tenía fotones, y lo quiero al final del día quiero un valor digital en la computadora, ¿no? Entonces, antes a ese valor, los valores que las computadoras pueden interpretar o transformar son valores de corriente. O sea, fotones no los pueden transformar. Entonces, en esta etapa yo quiero transformar la cantidad de fotones esa, cuantificarla en corriente. ¿Cómo lo hace a eso? Bueno, básicamente estos sensores, y acá voy a introducir la noción de píxel
analógico, porque los píxeles que definimos antes era un cuadradito con un valor digital en la computadora. Bueno, el fotodiodo básicamente esa estructura es como un píxel analógico, ¿tá? Porque me acumula la carga, entonces termino teniendo como una matriz con valores de electrones. Están basados justamente en el efecto fotoeléctrico y tienen algunas propiedades o características importantes que son sensibles o tienen la capacidad de acumular un máximo de corriente. La eficiencia está relacionada con la capacidad de convertir un fotón a electrones. ¿Tá? Eso es lo que me está cuantificando. Y bueno, y esa eficiencia también después va a estar relacionada a parámetros que van a estar acá adentro, que después los voy a mostrar, que es lo que forma toda la estructura del fotodiodo. Por ejemplo, el área de incidencia, bueno, está relacionado también con la temperatura, todo eso me va a decir, bueno, puede transformar más cantidad de fotones o menos. ¿Tá? ¿Cómo es la estructura sencilla, un esquema, un fotodiodo? Básicamente yo tengo dos capas o dos partes, que es el ánodo y el cátodo. Cuando se hace esa excitación, esos electrones se liberan de un lado hacia el otro, que es como de esta forma lo que se ve en el diagrama del circuito, ¿no? Y lo que hace es básicamente como polarizarlo y eso genera, bueno, genera el flujo de corriente. Entonces, acá entró luz, la amarilla, o acá en este caso, al fotodiodo, pasó el efecto fotoeléctrico, pasó esa polarización con los electrones y se generó un flujo de corriente. Entonces ahí yo ya me olvidé de la luz. De cierta forma, ahora yo tengo corriente. Este es un ejemplo además de un fotodiodo, estos se pueden comprar y todo para usar. No es el que está en estas cámaras, obviamente, porque las cámaras son mucho más chicos. Este es del tamaño de esa garra y eso. Y bueno, entonces, respecto a los sensores, ¿no? Hablamos de CMOS y de CCD. Vamos a desarrollar un poco la teoría toda de CMOS ahora y después es bastante similar a los CCD. ¿Cómo es un sensor CMOS? Es un píxel, básicamente como les comentaba hoy, o sea, es un píxel analógico, de cierta forma esa estructura, que tiene su propia electrónica, tiene ciertas características. ¿Tá? Esto lo que sensa es electrones y los transforma en corriente, perdón, fotones y los transforma en corrientes, entonces yo no estoy hablando de color, por ejemplo, ahí, o sea, no hace diferencia entre longitud de onda, simplemente mide todos los electrones, es monocromático, ¿tá? Pero ¿cómo puedo cuantificar el color después? O sea, pasar de la luminiscencia, solo la cantidad de electrones, al color. Ahí es donde va a entrar la etapa del filtrado, hay un filtrado analógico ahí, que es lo que transforma, mira el espectro básicamente, azules, lo voy a describir bien ahora con el diagrama, pero básicamente el espectro, y por ejemplo yo quiero dividirlo en rojo, verde y azul, y tiene filtros que filtran las diferentes longitudes de onda. Y finalmente, este tipo de sensores, una ventaja que tiene es que hace muchos procesos analógicos, los hace integrados al fotodiodo. O sea, eso trae ventajas y también va a traer desventajas, como les voy a mostrar. ¿Qué tipo de procesos? Esto tiene controladores de tiempo. O sea, ahí adentro hay la unidad de la electrónica básica, se llaman transistores, que es lo que hace correr pasar flujos de corriente y todo. Y eso me permite filtrar, o sea, interpretar la corriente eléctrica, ya lo hace todo en el momento. Esa es una ventaja porque eso quiere decir que lo hace muy rápido. ¿Cómo es ese píxel? Bueno, esto es la matriz de Bayer, que básicamente tiene diferentes tipos de filtros, ¿tá? Para luz azul, roja y verde. Este es un cuadradito de acá, que tengo 4 filtros de esos. Acá adentro es donde tengo un fotodiodo, es esta parte. Y dentro del fotodiodo, lo que les comentaba, hay una región que hace todas esas cosas de procesamiento que les decía, que está formada por transistores, esa unidad de electrónica. Y acá está la parte, el área de P, es lo que se define como el fotodiodo básicamente, o sea, lo que mide los fotones, lo que los sensa. ¿Cómo es la estructura de un fotodiodo? Bueno, con el filtro de color, ¿no? Tiene un microlente que lo que hace es focalizar la luz hacia la región del fotodiodo, porque es donde yo la voy a medir, ¿no? Si los fotones caen acá, en el área T, donde están todas las otras cosas, esos fotones se pierden, entonces yo no mido esa luz. Esta estructura, o sea, esta arquitectura está hecha justamente para eso, para que lo máximo optimice, caiga acá adentro. En este caso tiene un lente para colores rojos, o sea, para que me deje pasar las longitudes rojas y sense más esa cantidad. Y bueno, y después de acá en adelante, ahí
es toda la estructura del fotodiodo que llega a la luz, va a seguir corriente, como mostraba recién. Acá pasan ciertas cosas, ¿no? Yo les mostré esa matriz y vieron que había más cantidad de verde. En aquel tenía, por ejemplo, un azul, un rojo y dos verdes. Eso está relacionado por la visión humana, que tiene el máximo de sensibilidad a los 550 nanómetros en el rango de los verdes. Entonces, para que construya una escala de color que sea visualmente entendible de cierta forma para el ser humano. Ahora lo vamos a profundizar a eso. Estos mini lentes, es un poco lo que les comentaba, lo que hacen es focalizar la luz en el área de sensado para agarrar lo máximo que pueda de fotones. Y bueno, esa cantidad de luz se midió, o sea, cuando se construyen esto en la industria, y va más o menos la cantidad de fotones que puede leer, que puede transformar a corriente, entre 30 y 80% de los fotones totales. Eso básicamente es lo que se va a definir como la eficiencia cuántica del sensor. O sea, cuanto mayor es ese porcentaje, porque yo leo más, es mejor, es más eficiente. Entonces, acá esto acarrea dos preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con diferentes longitudes de ondas? Porque con diferentes longitudes de ondas la resolución era diferente, se va a sensar diferente. Y la otra es, ¿no les hace pensar que si yo lo construí en base un poco a la visión humana, al filtro ese para construir la imagen, porque todo esto es analógico, ¿no? No está sesgado a la visión humana? Por ejemplo, yo traigo, no sé, otro tipo de visualizador, o sea, un pez, un pájaro que tiene otro espectro y lo va a ver diferente. O sea, ¿no estaría como sesgado? Bueno, de cierta forma sí, pero hay una razón para eso también. Si ustedes miran la matriz esa de construcción de los colores, tiene un espectro que ya lo hemos visto un poco, que es el espectro de eficiencia cuántica para cada uno de los colores, en ese espacio de RGB. ¿Qué es lo que me está mostrando a mí? Que para el azul, por ejemplo, los máximos de eficiencia cuántica se van a dar cuando en estas longitudes de onda, justamente cerca de los azules. Pero no va a caer a cero de forma perfecta. O sea, va a tener un decaimiento y en realidad, si yo tengo una luz en un espectro entero, con el sensor a longitudes mayores también voy a sensar un poco del azul. Y eso pasa para los otros espectros, pero con diferentes decaimientos. Por ejemplo, los rojos, yo con longitud de onda de los 570 para abajo, ese sí cae muchísimo más a cero. Entonces, si yo estoy sensando cosas de colores azules, casi que no veo los rojos. Y ahí hay como todo un juego de que si yo estoy mirando, por ejemplo, el azul, no tengo influencia del rojo, pero si miro el rojo, tengo un poco de influencia del azul acá, y eso constituye todo el diagrama de la matriz para armar la imagen. ¿Bien? Y esto todo es imagen analógica, todavía no llegamos a qué es el valor del píxel. Entonces yo terminé teniendo fotones que incidieron y los convertí en un valor de corriente. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, acá van a venir otros problemas. Y ahora es el tema de la longitud de onda que les comentaba. ¿Qué es lo que pasa con la longitud de onda? Cuando cae la luz en la parte del fotodiodo donde está sensando, van a pasar dos cosas. Se va o a reflejar, perdón, no en la parte del fotodiodo, en toda la unidad del fotodiodo, también en la parte de los transistores. La parte de los transistores se va a reflejar, se pierde, son fotones que yo no puedo medir, y la que cae en el fotodiodo es la que se transfiere, ¿no? La que se transforma en energía, a corriente eléctrica, a electrones. Lo que se sabe, o sea, la relación con la longitud de onda es que para la longitud de onda muy baja de la luz, generalmente de los 400 nanómetros para abajo, se refleja mucha cantidad. O sea, cae mucho más, se distribuye mucho más sobre la parte de los transistores. Y para longitudes de onda muy altas, generalmente desde los 650 o hasta un poco más, desde los 700 para adelante, es muy fotosensible en realidad. Entonces no puede sensar esa otra parte. ¿Tá? Básicamente termino teniendo un rango que va entre 400 y 650 o 700, donde es cuando yo más puedo sensar la luz. Y ahí con eso es donde voy a tener, bueno, eso es la luz que tengo entre 400 azules más o menos y rojos, y eso es lo que puedo ver y distribuirlo después. ¿Tá? Así es como termina funcionando la distribución y la formación del color a partir de luz blanca, que tiene todas las longitudes de onda. Un comentario, por ejemplo, acá, si yo tengo en 585 nanómetros,
lo que pueden ver es que los valores para el espectro de eficiencia cuántica del rojo y del verde son iguales, ¿no? Y por ejemplo, si va aumentando, o sea, me voy más hacia los rojos, la verde es igual, tiene la misma eficiencia cuántica que la roja si yo disminuyo. Es como medio raro, porque si yo quiero medir cosas verdes, me está diciendo que tengo bastante de rojo, y si quiero medir cosas rojas, tengo bastante de verde. Eso justamente es lo que está pasando, es que voy a terminar, o sea, no hay un verde ideal, no hay un rojo ideal, termino metiendo un poco de señal justamente de los otros colores, con una eficiencia bastante alta. Finalmente, en nuestra última etapa de esto, yo ahí era toda la parte de sensado. Yo tengo fluoróforos, ¿no? O tinciones, colorantes que florecen. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O cuáles son los mejores si yo estoy usando este tipo de tecnología, o sea, este tipo de cámara? Lo que va a pasar es que hay ciertos fluoróforos que tienen mejores valores de eficiencia, justamente que están relacionados desde los azules hacia los verdes y un poco los amarillos. Y después, por ejemplo, si yo agarro SAIF 7, y para adelante, yo con ese sensor yo no voy a poder medir casi la luz en esa región, porque la eficiencia de los sensores para longitud de onda tan grande es muy baja. De cierta forma, lo que me está diciendo es, bueno, esto no me conviene usar ese tipo de herramienta, de sensado, en ese tipo de muestra. ¿Se entiende esa idea? O sea, esto ya es como la aplicación, ¿sí? O más o menos. Bien. Básicamente lo que me está diciendo es, no lo uses con ciertas tensiones que tienen longitud de ondas muy grandes, y si tuviera algunas muy chicas, porque en realidad el sensor no tiene mucha eficiencia y no lo vas a poder ver, no lo vas a poder sensar, ¿viste? O sea, no vas a contar los fotones. ¿Está? Ahora, en la última parte, yo medí los fotones y todo, ahora sí quiero llegar a mostrar una imagen. Porque ahora le conté toda la historia de cómo funcionaba esto, pero bueno, o sea, queremos ver una imagen, ¿no? ¿Tienen idea cómo se puede formar después de eso? Porque tenía la corriente en un fotodiodo, que es un píxel. Imagínense la imagen digital, ¿no? La cuadrícula. Cada píxel, ahora en este caso en vez de ser el valorcito de la computadora, es el fotodiodo que me acumuló corriente, electrones, y tiene ese valor. O sea, entonces tengo como una gradilla con diferentes fotodiodos, diferentes valores de corriente. Y eso quiero llegar a la última etapa de llegar al valor de bit o valor digital. Bien, esa última parte lo que va a hacer es, como el último elemento electrónico que usamos acá, es un conversor analógico digital. Justamente que me convierte, obviamente no voy a entrar en eso, que tiene toda su electrónica y todo, pero me convierte ese valor en un valor digital. Que los valores digitales generalmente son los bits o binarios 0, 1, y ahí hay todas las escalas. Para hacer eso, yo construí una imagen de color que usé una máscara. Y nada, necesito terminar de interpretarla y de poder decir, bueno, si esto es un verde clarito, tiene cierta combinación de voltajes, cierta combinación de bits. ¿Qué es lo que uso ahí? Bueno, ahí es donde entra toda la parte de los transistores que les ¿sí? No, bien. Ahí es donde entra toda la parte de los transistores que les comentaba y toda esa otra electrónica que no está sensando fotones, pero que, o sea, nos hace perder luz, que no está bueno, pero en realidad es lo que nos termina permitiendo darle un valor y generar bien la imagen. ¿Eso qué es lo que hace? Eso son filtros analógicos, ¿tá? Que lo que me va a terminar diciendo es cuánto va a valer. Son algunos tipos de filtros, los menciono acá, pero por comentarlos, que es el vecino más cercano, que reconstruye ese valor como un valor estadístico, y no sé, lo promedia o me dice, no, el más cercano es este valor, le asigno este valor. Después hay cosas más sofisticadas, como los cúbicos o los spline, pero básicamente son operaciones matemáticas sumando corrientes, o sea, sumando y promediando valores de corriente para dar un valor final y decir, bueno, este es el valor que va a tener la imagen. ¿Tá? Y eso todo está pasando en ese circuito, o sea, desde el fotodiodo, bueno, hasta ese conversor analógico digital. Eso todo está pasando ahí y, entre comillas, instantáneo. ¿Tá? Muy rápido para cada uno de esos píxeles que están midiendo. Dos comentarios importantes de esto es que lo que estima en este caso ya va a ser el color, ¿tá? Que es la cromaticidad y la intensidad, o sea, la luminosidad del píxel. Un último problema con esto
yo estoy haciendo básicamente sampleando, ¿no? Estoy reconstruyendo una señal. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué efecto va a pasar que lo habíamos visto antes? ¿O puede pasar? Como el del helicóptero, el de los... ¿Qué efecto? O sea, si yo estoy reconstruyendo, tengo una señal al final y al cabo, ¿no? Le estoy dando valores y reconstruyéndola. Ahí lo que pasa, lo que aparece de nuevo es el aliasing. Ese efecto que me destruía ciertas estructuras, como les comenté hoy, eso puede pasar también acá. Generalmente lo que pasa en las regiones de los bordes, que hay cambios más grandes, y cuando hay cambios realmente, bueno, como en el caso anterior, aquel de la imagen de la célula, que hay cambios de alta intensidad, bueno, eso también pasa de forma analógica acá. Finalmente, ¿cómo es todo este proceso? Bueno, esto es la imagen original que sensaron con la matriz, o sea, así es como se ve. O sea, no la vemos en la computadora en realidad, esto está pasando todo en el sensor. El sensor sumó esas corrientes, como les decía, hizo todos esos procesamientos ahí adentro, de forma analógica, y los valores que me termina dando, o sea, siempre siguen siendo una corriente, o sea, cada píxel de estos en realidad es un valor de corriente. Cuando yo lo transformo a la computadora y lo miro esto. Esta es la imagen, ¿tá?, que llega a la computadora, que es cruda, en realidad, porque después hay toda una etapa que a veces hacen filtros, no sé, los que usan Fishy, por ejemplo, y todo, que se le hace a esto. Pero la imagen, de cierta forma, más cruda, ¿tá?, la que es de corriente, es esta. Bien, eso nosotros no lo vemos en realidad, eso todo está pasando ahí de forma simultánea en toda la región que yo estoy haciendo la imagen, ¿no? Vieron que cada puntito básicamente sería como un píxel, o sea, un fotodiodo, eso todo lo está haciendo, y por ejemplo, este píxel de acá, ya lo transformó y todo, y le asignó un valor correcto acá, y esto fue lo que se lo pasó a la computadora finalmente, que es el que estamos mirando en la pantalla. Bien, ese es todo el proceso desde que yo desde que yo excito y tengo fotones, hasta que yo llego y miro en la computadora y miro, y miro el valor que se le asigna. Después hay otras etapas inclusive de filtros o de cosas que ya se hacen en la computadora, pero ese es todo el proceso físico de conversión de luz a un valor para llegar a tener un valor de la imagen. ¿Llegamos bien hasta acá? Adelante, todas las preguntas. Sí. Es que de cierta forma no son valores disjuntos, porque la luminosidad es el total de fotones y la cromaticidad es de cierta forma cómo están distribuidos en el espectro. Porque si yo tengo mucho más de los rojos, es algo mucho más rojo que si tengo poco verde. Pero la intensidad total es la suma de todos los fotones. Entonces es la misma señal, sí. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Por acá había otra pregunta? No, pensé que alguien me había levantado la mano. Entonces de esa forma terminamos construyendo toda la imagen con ese tipo de sensor y es lo que tenemos en la computadora. Ese es todo el pipeline o el proceso para llegar a obtener eso. El segundo o el otro sensor que vamos a ver es el CCD. No voy a hacer toda la descripción justamente porque la idea es que esto es bastante similar. Simplemente tiene algunos cambios de cómo lo hace en la arquitectura, en la estructura, que tiene algunas ventajas y tiene otras desventajas. Que eso es un poco lo que voy a comentar. Los CCD, bueno, como les decía, tienen principios físicos similares, pero se hace la adquisición se hace de diferente forma que le puede dar otras ventajas o desventajas. Por ejemplo, es más lento, pero tiene menor ruido. ¿Cómo se hace la adquisición en un CCD? Hay una analogía, que es la que está por todos lados y es la mejor explicativa. Cuando quieren medir la cantidad de lluvia, por ejemplo, agarras una grilla y tenés baldes donde va cayendo las gotas de agua y vos las vas contando. Esto sería lo mismo, pero sería el sensor y fotones. Entonces esto va cayendo, caen en diferentes baldes, de cierta forma, y de forma serial esos se van sumando, o sea, yo vuelco lo de uno al otro, ¿tá? Hasta en la parte B, por ejemplo, yo los sumé todos los de esta serie en este balde de acá. Y en la segunda etapa yo sumo todos
tirando así, ¿no? Este para este, hasta tener mi valor final acá. Una de las ventajas que tiene esto es que tiene menos ruido, por ejemplo, que el anterior, pero esto es mucho más lento, porque el otro proceso ya me hacía todo ese procesamiento que yo describí para obtener el valor de la imagen, lo hacía no instantáneo, pero muy rápido y para cada píxel. Acá lo está haciendo de forma serial, o sea, uno depende del otro. ¿Cómo se eligen estas arquitecturas? Bueno, eso depende como cada una de las marcas, ¿no? que fabrican y que venden los sensores, las cámaras. Y bueno, depende después del tipo también de evento que yo quiera medir. Si son eventos muchísimo más rápidos, capaz que una va a ser... No quiere decir que una no me sirva, simplemente a veces una pueden ser más adecuadas que la otra. En la práctica uno usa lo que tiene también. Bien. Bien, entonces, y en la última parte de esto, o sea, yo definí un poco todo el sensor, hablamos de que era un valor de una cantidad de fotones, la luminosidad. Si le poníamos esos filtros analógicos, ahí definíamos la escala de color, o sea, definimos un espacio de color, pero ¿cómo se relacionan o cuál es la ventaja uno a otro? O ¿cómo es básicamente lo monocromático contra el color? Porque acá, o sea, para el color estoy agregándole cosas al sensor. Bueno, las principales diferencias de esto es que en el caso del monocromático no tiene todos los filtros de color. El color, para construir imágenes de color sí los tengo, entonces tiene mayor sensibilidad, porque yo estoy midiendo todos los fotones que están llegando, básicamente, o sea, en un rango, pero no todos los fotones, sino estoy midiendo un rango mucho más grande, no estoy filtrando rangos con los lentes de color. Y algunas cosas a tener en cuenta es que para las cámaras de color se le ponen ciertos filtros, por ejemplo, de infrarrojo, para eliminar aberraciones, y eso ya me está cortando, o sea, me está limitando, ¿tá?, de los infrarrojos para adelante. Y algo importante a tener en cuenta es que las cámaras monocromáticas tienen una performance bastante mejor en condiciones de poca luz. O sea, puede sensar más. Eso les da idea por qué. Si tengo menos luz, ¿qué tengo menos? ¿Qué disminuye? Si hay menos luz, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es menos? Hay menos fotones. Si yo no tengo filtros, o sea, estoy sumando el monocromático, estoy sumando todos los fotones de todo el espectro, o sea, miro mayor cantidad. Por eso, en casos donde yo tengo muy poca luz, la sensibilidad es mayor. De cierta forma, podría decir que es mejor. Eso que les comentaba está acá, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, es para un caso particular de esta cámara, el espectro de sensibilidad, ¿no?, monocromática, ve desde los 400 hasta los 1000 con una eficiencia cuántica que llega hasta casi un 80%, es bastante grande y amplio, pero cuando tengo espectros para una cámara de color están filtrados y hay regiones que va a tener menos de unos que de otros. Acá hay un ejemplo simplemente donde se muestra justamente eso, que en el caso de una imagen a color, la primera, está como más el efecto de difumado que les decía hoy, justamente porque tiene menos resolución y menos sensibilidad. Y bueno, para el caso de la otra, o sea, tiene mucho mayor definición. Acá hay más ejemplos de imágenes de monocromáticas y a color. Ah, bien, ahí capaz que se nota un poco mejor. Justamente estas deberían tener mayor definición, calidad, se debería ver mejor ciertas estructuras que si yo la adquiero con una cámara con sensores de color. Y esta es la imagen final, ¿no?, donde yo tengo los tres colores separados, que es muy lindo, pero no tendría tanta sensibilidad, definición como esto acá. Lo mismo pasa acá, que acá hay tres fluoróforos, o sea, tres tinciones. Lo mismo, la misma pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, acá es más blanco, ¿no?, es más intenso? O sea, tiene mejor valores. Más allá de la definición, ¿por qué también estos están como más apagados? Básicamente porque conté menos fotones también. Porque en la monocromática, como contaba todo el espectro sin filtrar ciertas regiones, o sea, tengo menos señal. ¿Bien? Acá este ejemplo se nota muy claro, está muy bueno, o sea, hace un zoom muy grande, pero con la monocromática que la ven acá, y la de color acá, ven mucho más ese efecto de binarizado o de difumado, que se pierde más estructuras.
Y algunos comentarios para terminar toda esta parte es que las cámaras vienen, o sea, ahora vamos a lo práctico, ¿no? Está todo muy lindo esto, pero ¿cómo lo sé? Bueno, las cámaras traen estas especificaciones claramente en los manuales, y si están diseñando un experimento donde tienen que tener en cuenta este tipo de cosas, o sea, porque hay mucha sensibilidad, dependiendo de la tinción que usen, la muestra y todo eso, si tienen poca señal, por ejemplo, y quieren, o sea, poca señal ya desde el punto de vista de la muestra y quieren que eso se vea lo mejor posible, bueno, es ir al manual y... Perdón, si tenemos para elegir las cámaras claramente, es ir al manual y ver cuál es la que tiene mejor profundidad de píxel, mejor definición y mayor sensibilidad, por ejemplo. Para terminar con esto, quería hacer solo un ejercicio que es para mirar el tamaño del píxel debido a una magnificación. Si se animan a hacerlo tipo en el celular o algo, básicamente ustedes tienen una cámara, ¿tá? Donde el tamaño del píxel es 4,54 micras. El acoplador es de 0,63, o la magnitud, y la magnificación son estas de acá. Simplemente nada, usando la ecuación de acá, calcular los valores para poder compararlos ahora. Sí. Ah, perdón, no lo comenté. La profundidad del píxel fue cuando hablé de las escalas de los grises, tipo de 0 a 255, eso es eso. O sea, el píxel es más profundo si yo tengo más valores para asignarles. Y son escalas, no es que yo venga y diga 280 ahora, que son escalas justamente en el espacio de los bits. 8 bits, por ejemplo, lo que me está diciendo es que los valores de intensidad van a ir de 0 a 255. Que es el 255 básicamente es 2 a la 8. El 2 es porque es 0,1, ¿no? Y el 8, bueno, es la dimensión de la escala. Por ejemplo, el 16 bit es 2 a la 16, que es tipo 65.000 y algo. Exactamente, y es mucho más profundo. ¿Y qué me dice eso? Bueno, es que tengo como mayor definición desde el punto de vista de una imagen digital, no de lo que vimos ahora, porque puedo diferenciar más los grises. Eso. En la práctica, ahora que me preguntaste, generalmente uno usa 8 bits, casi siempre, porque el ser humano no puede diferenciar, o sea, una profundidad de color o de escala de grises mucho mayor a eso en realidad. Si querés cuantificar por alguna razón experimentos muy particulares, que los hay, ahí sí usas bit, o sea, un bit más profundo, 16 bits, 12 o más inclusive. Tamaño de píxel es este acá, 4,54 por 10 a la menos 6, o 4,54 porque están micras. La magnificación son estas por 0.63. No, bueno, capaz que me quedó mal a mí. No sé. Pero capaz que sí. Obviando eso, porque tampoco es lo importante. No, lo importante es ver qué es lo que está pasando acá. Porque en realidad a ustedes también les dio... ¿A ustedes les dio lo mismo que ellos? Está. Más allá de eso, capaz que, no sé, lo hice mal yo, la cuenta es una cuenta, pero lo importante es el principio. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo una magnificación, por ejemplo, 20 y 40, 20 es la mitad de 40, y el tamaño del píxel mantiene la relación, ¿no? Que es lo que tiene sentido, porque el tamaño físico del píxel en la cámara es fijo, la magnificación básicamente es lo que está variando en el cociente, y la magnificación del otro lente, el mini lente aquel, también es fija porque estoy usando el mismo sensor. Entonces, el píxel, básicamente el área donde yo estoy midiendo, ¿tá? Fotones, es este valor de acá. Nada, si la magnificación es el doble como acá, tiene sentido que cuando yo divida sobre algo que es el doble, me dé la mitad. Y así lo mismo, 63 es 1,5 básicamente, el factor de 1,5 con 40. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Sí, adelante. Pero es lo mismo. Ah, ya te entendí. No, pero es lineal. Sí. Y después la multiplicación. Pero tendría que darte lo mismo.
está, no importa. Después lo revisamos y lo corrijo, pero por eso digo, más allá de eso de la cuenta, lo importante que quiero ver es eso, es el principio, ¿no? Justamente, esto es el tamaño del píxel del sensado y sí depende de la magnificación del lente que yo estoy usando. Depende, bueno, está dado porque es la arquitectura, ¿no? del 0.63 y el tamaño del píxel de la cámara es un valor que yo puedo decidir también. ¿Está? Bien, ahora hemos tenido una pequeña pausa, pero como estaban haciendo las cuentas y todo, si tienen dudas de esta primera parte, si no voy a pasar a la parte 3 y final. Así que adelante nomás. ¿Eh? Ah, bien. Ah, sí, por ahora hay varias fotos, ya queda poco igual. En esta última parte vamos a ver multicolor imaging, porque básicamente hasta ahora vimos todo cómo hacer, pasar de hacer una imagen, ¿no? Pasar de fotones a electrones, interpretarla, cómo lo convierte en la computadora y todo, pero dos casos, monocromático y después en color, pero con ese espacio RGB, o sea, con esos filtritos que veíamos con la matriz de Bayer y eso. Y bueno, ahora hay otro tipo de formas o en otros lugares experimentales que yo puedo tocar cosas, por decirlo muy así, ahora lo vamos a ver en detalle con imágenes, donde yo puedo construir esos espacios de colores. Que un poco ustedes lo vieron ayer en el práctico, creo, porque en realidad vi unas notas de Lionel allí arriba, así que imagino que les estuvo comentando algunos, que es esto. Acá, por ejemplo, si ustedes tienen luz incidente, hay filtros similares a como aquellos del sensor, pero que están en otra etapa. Estos están afuera, están en el microscopio, ahora les voy a mostrar también. Y lo que hacen, está toda una estructura acá, tiene un filtro, el dicroico, todo eso, pero básicamente me está dejando pasar una cierta longitud de onda para yo excitar una muestra, y después la longitud de onda, el rango ese que vuelve, por estos mismos filtros, pasa por ahí, tienen diferentes configuraciones, y eso es lo que va al sensor. Entonces, lo que estoy haciendo es, en vez de ahora mandarle con todo el espectro de luz, estos filtros son como selectivos, me está seleccionando diferentes longitudes de onda. Tanto para excitar la muestra como para cuando vuelve bueno, justamente la luz de excitación. ¿Bien? Perdón, la luz de emisión, después que excita, que vuelve la otra luz. Entonces, acá hay tres ejemplos, estos azul, verde y rojo, son tres componentes que se tiñen con estos colores. Acá es como se ven grises, de cierta forma como si no tuviera, por ejemplo, el filtro, y bueno, si yo le pongo el filtro que mantengo esas regiones y lo represento con una escala de color verdes nomás, voy a tener estos tres casos. Esto lo que hace después, por ejemplo, en la práctica, ¿no? el micro y la computadora del software, me une estas tres imágenes y me da la imagen final donde yo tengo los tres componentes. ¿Cómo es una forma de hacer eso? ¿Cómo es la arquitectura de eso de cierta forma? Bueno, tengo el cubo de filtros. Esto no lo vieron, ¿no? Tipo el cubo y eso en los prácticos, ¿sí? Ah, bien. Igual lo iba a mostrar acá, cómo es por adentro, pero básicamente tiene esos filtros con diferentes combinaciones, ¿no? Para dejar pasar diferentes longitudes y todo. Se va moviendo y dependiendo qué es lo que yo quiero mirar, es en qué posición lo voy a poner. Acá hay simplemente como una receta para tener en cuenta. Si yo quiero hacer algo que es como en orden, quiero por ejemplo ver azules, verdes y rojos y hacer imagen de eso, bueno, pondría en el azul para el filtro azul, después el verde, o sea, saco una foto, después para el verde y para el rojo, y ahí tengo la imagen con las tres componentes. Esto también presenta algunas ventajas y desventajas, que tiene por ejemplo alta sensibilidad y mejor resolución, ¿no? que si no tuviera este tipo de filtrados, porque voy a tener más luz. Perdón, estaba mirando en inglés y no me salía la traducción. Puede ser automatizado. En realidad eso está bueno porque en realidad yo no lo voy a estar moviendo ni nada y nada, es más rápido también. Esto cómo se ve acá adentro, acá tengo un video, porque nosotros habíamos estado haciendo algunos experimentos con eso. Ese es el cubo que está allí.
Y básicamente es eso, o sea, están girando, están rotando, y dependiendo de la configuración que yo tenga, la combinación de filtros y todo, es la región de luz, o sea, las luces que dejo pasar, las que recibo y todo eso. Después hay otra etapa, esto es un comentario anecdótico, que esto también se pueden armar y desarmar. Hubieron integrantes de la UBA que trataron de hacer eso y lo rompieron, no voy a decir quién fui, pero bueno, pero básicamente es eso. Hay otros, ahora voy a mostrar algunas imágenes más. Es ese que está acá en el EPI. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando básicamente, por ejemplo, en este caso? Es lo que les comentaba, ¿no? O sea, yo dejo pasar cierta longitud de onda y todo, es eso. Yo tengo el filtro, el dicroico acá, con una inclinación, un ángulo de inclinación, viene la fuente de luz, acá esto es luz de muchas longitudes de onda o luz blanca, y refleja algunas que van hacia la muestra, y después la que se excita de la muestra vuelve para atrás y acá pasa. Por ejemplo, acá no se filtra. ¿Bien? ¿Por qué pasa eso, por ejemplo? Yo excito, por ejemplo, acá es muy esquemático, ¿no? Pero el verde, yo excito, por ejemplo, con algo con una longitud de onda A, no pasa por el filtro, se refleja y se va hacia la muestra, excita la muestra, ¿no? Y la muestra emite luz. Esa luz que vuelve sí pasa por este filtro. ¿Por qué una pasa y la otra no? Exacto. El filtro, por ejemplo, me está diciendo, sí, filtrame hasta esta cantidad, entonces la primera la refleja, pero la que viene de excitación de la muestra es mayor, tiene mayor longitud de onda, ¿no? Perdón, la de emisión de la muestra tiene mayor longitud de onda que la que excita la muestra. Entonces esa después sí pasa por acá y va hacia el detector. ¿Bien? Básicamente esto es cómo funciona, cómo funciona ahí adentro, eso que les mostraba las combinaciones. Hay diferentes tipos, hay más inclusive, pero estos son algunos de los más comunes. Este es el que les estaba mostrando hoy de la ruedita. Este es el mismo, pero tiene simplemente otra electrónica, es más rápido, más eficiente, tiene más cantidad de agujeros, o sea, me deja poner más combinaciones. Entonces puedo tener otras longitudes de onda y todo, o sea, o mayor cantidad de rangos, que eso está bueno, ¿no? Y después hay algunas arquitecturas un poco más que resuelven otro tipo de problemas de velocidad y todo eso, como esto acá, que es un LED. Acá es simplemente lo mismo, pero acá lo que está haciendo es hacerlos todos de forma simultánea, y esto, una de las principales ventajas es justamente la velocidad y que tiene mucho más baja sensibilidad. Sí. ¿Cómo? Vos decís el orden, pero en las flechas no. Ah, en la muestra. Bueno, en realidad, por ejemplo, yo tengo azul, rojo y verde, es como un caso ideal, ¿no? Tres cosas tenidas muy diferentes. Yo excito con azul, generalmente excito toda la región de azul, pero tampoco es que la región de verde esté exenta de eso y le estoy metiendo luz, le estoy metiendo energía. Si yo cambio los órdenes, lo que puede pasar es que me pueda, no sé, uno que sea más invasivo, por ejemplo, los ultravioletas son peores generalmente hacia las muestras, ¿no? Empiezo con eso, puedo quemar un poco más también. Entonces, a veces el orden lo que te va a pasar es que también depende si es vivo o si es fijado, que lo glitches más y después pierdas un poco más de la señal que es más débil. Porque eso también, dependiendo de la longitud de onda y del color, hay señales que son más fuertes y otras más bajas. Entonces, eso es todo un poco, o sea, esas son cosas que pueden pasar y que va a depender de muchos factores, como por ejemplo eso, ¿no? Del tipo de muestra, de la cantidad de señal que tengas. Sí. Bien. Siento que los tengo abandonados, Carlos, y miro mucho más para acá porque estoy así, pero cualquier cosa háblenme nomás, interrúmpame, porque la idea es eso, ir intercambiando. Y bueno, entonces para terminar, algunas conclusiones o destaques de todo esto, de cómo hacer un raconto de lo que vimos fue... empezamos con definir un poco la resolución, un teorema que nos permite asegurar que yo estoy muestreando bien la imagen, o sea, adquiriendo la suficiente cantidad
de muestras de una señal y poder reconstruirla. Que ahí fue donde vimos, bueno, la resolución y el Lady Disk. Después el sampleo de Nyquist, y lo importante ahí es ver eso, ¿no? Que para poder muestrearla al menos bien, tomar 3 veces la máxima frecuencia, en este caso era el circulito del disco, del Lady Disk, y muestrarlo en una grilla de 3 píxeles, o sea, dividir la máxima frecuencia entre 3, y ese es el tamaño del píxel, fue la primera parte de lo que vimos, y cómo eran las imágenes digitales, que son básicamente una matriz con valores, que cada valor está relacionado a un valor de intensidad. En la parte 2, ahí nos metimos de todas las cámaras y el sensado de los fotones, cómo puedo censar, o sea, contar los fotones, transformarlo en algo que yo lo pueda después medir en la computadora, cuantificar, que era la corriente, la estructura de eso. Y por último, algunos, de cierta forma, como que agregamos, nosotros acá ya hacíamos imágenes a color, pero le agregamos otra etapa a todo nuestro microscopio o algo, que es la etapa de los filtros, y poder seleccionar diferentes longitudes de onda, y ser más selectivo, valga la redundancia, para la construcción de la imagen. Una conclusión un poco más por comentar, fuimos de lo fundamental de la física, la electrónica, el procesamiento de señales, o la teoría de señales, hasta la aplicación en el bioimaging para construir una imagen. Y nada, y acá hay un comentario que les quería hacer, es que, bueno, justamente pasamos de varias áreas profundas, en realidad, muy por arriba, y lo fundamental no siempre es básico. Tanto la RAE como Oxford definen lo fundamental como algo que le da teoría, o justamente que le da severidad a algo que yo quiero afirmar. Y lo básico puede ser eso, es sinónimo de fundamental, pero lo básico también puede ser algo sencillo. Y no necesariamente lo fundamental es sencillo en este caso. Por eso el curso se llama Fundamentos de Microscopía y no Microscopía Básica, por ejemplo. Bien. Y bien, con eso vamos terminando. Si tienen dudas, hablen ahora o callen para siempre.